En las últimas semanas, la frontera entre Rusia y Ucrania acumula tensiones. La amenaza de guerra vuelve a Europa Oriental y las noticias lo muestran internacionalmente. Pero se preguntarán, ¿cómo llegamos hasta aquí? Descubrámoslo en Historia Express, un producto de Compass Guiándote por la Historia. Para entender la situación, primero debemos, como siempre, remontarnos al pasado. Y vaya que debemos de hacerlo, pues tanto Rusia como Ucrania reclaman su herencia de la Rus. ¿De la qué? Sí, de la Rus. Un sistema de gobierno que en el siglo X unió a varias tribus y clanes de diferentes etnias bajo la iglesia bizantina. Según las antiguas crónicas rusas, Kiev, la capital moderna de Ucrania, fue precisamente proclamada la madre de las ciudades de Rus, ya que era la capital de este poderoso estado medieval tardío, predecesor de las naciones rusa y ucraniana de la actualidad. Después de la invasión mongola en el siglo XIII, la historia de ambas naciones se separó. Y no fue sino hasta el siglo XVII que Ucrania fue gradualmente reabsorbida al Imperio ruso y completamente asimilada en el XVIII. Ahora bien, durante un breve momento, del 1918 a 1921, Ucrania se declaró independiente y se enfrentó al ejército soviético del nuevo régimen comunista en Rusia. Honestamente, un momento sumamente convulso para Ucrania y Rusia, porque tanto rusos como ucranianos se intercambiaban libremente de bando basándose en sus propias creencias políticas. Imagina, en un momento podían estar luchando a favor del comunismo y otras en contra. Finalmente, los soviéticos vencieron y, en 1922, Ucrania y Rusia fueron dos de los miembros fundadores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida por todos como la URSS. Y fueron también los signatarios del tratado que puso fin a la Unión en diciembre de 1991. Sin embargo, el sentimiento de provenir de una herencia común une actualmente a Rusia y a los ucranianos separatistas que viven al este de Ucrania. Un vínculo que funcionó de argumento para que Putin anexara Crimea en 2014. ¿Qué es y qué pasó en Crimea? Bueno, Crimea es un punto geopolítico muy importante, ya que es la salida de Rusia a mares más cálidos, a diferencia de los que tiene al norte, los cuales se congelan por varios meses, evitando la navegación. En 2014, este lugar con población que se autoidentifica como rusa fue invadido por órdenes de Moscú, posteriormente anexionado y con ello dándole una salida al Mar Negro a Rusia. En ese mismo año, el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych estaba a punto de firmar unos acuerdos comerciales con la Unión Europea, pero para evitar que Ucrania se escapara de su zona de influencia, Putin le ofreció a Yanukovych gas natural barato y extender una línea de crédito. Sí, una oferta lo suficientemente jugosa para que Yanukovych cancelara los acuerdos con sus vecinos europeos. Esta noticia no les encantó a todos los ucranianos y se desató una gran protesta en la plaza del Maidán de Kiev, un golpe en el corazón de la herencia rusa que exigía la aceptación de las políticas proeuropeas. En un primer momento, las manifestaciones fueron pacíficas, pero el gobierno ucraniano pronto las reprimió con el uso de la fuerza. Un hecho que solo empeoró la situación, desatando el descontento popular y obligando a Viktor Yanukovych a renunciar. A partir de aquí, inició la guerra en el Donbass. El Donbass es la región oriental ucraniana, donde se ha peleado la guerra entre separatistas prorrusos apoyados por Moscú y nacionalistas ucranianos apoyados por Kiev. La guerra empezó en 2014 y aún continúa. En este contexto de enfrentamientos civiles, Putin comenzó a movilizar tropas a la frontera con Ucrania a mediados del 2021. El actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó a Putin ante la comunidad internacional diciendo que Rusia ya tenía más de 175,000 tropas frente a su país, a lo que Rusia respondió diciendo que solo era un acto defensivo como respuesta a los acercamientos entre la OTAN y Ucrania. Recordemos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas, es la alianza militar liderada por Estados Unidos y Europa, fundada en 1949 para contener la expansión comunista de la URSS. Funciona como una organización que reacciona militarmente en conjunto si alguno de sus miembros es atacado. Ucrania ha expresado en varias ocasiones su interés por ingresar a la organización, algo que a Rusia no le agrada en absoluto, pues pone a una gran organización militar en su jardín trasero. Pero aquí los sentimientos son mutuos, ¿eh? A Europa y a Washington tampoco les agrada la idea de una posible invasión rusa a Ucrania, lo que nos vuelve a una tensión muy al estilo Guerra Fría, donde nadie sabe quién podría dar el primer golpe. Pero eso sí,
Ambos bandos están preparados. Por lo pronto, ya hay tropas en la zona, Washington ordenó a las familias de sus diplomáticos en Ucrania salir del país y Rusia dice que si de ella depende no habrá guerra, pero eso sí, no dejará que se pisoteen sus intereses o sean ignorados, lo que deja la situación aún sin resolver. Solo el tiempo dirá cómo se desarrollarán los hechos. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que se desatará la guerra? ¿Quién debería de dar el primer paso hacia la paz? Déjanos tus respuestas aquí, abajo en comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita. Abajo en la descripción podrás encontrar nuestra recomendación de artículos y libros para que aprendas más y sigas disfrutando con nosotros de la historia. Hasta la próxima.